Buenos días, queridos alumnos y alumnas. Estamos hoy en día en una situación un poquito problemática porque no vamos a poder estar con ustedes de manera presencial como siempre lo hemos hecho. Pero gracias a Dios estamos vivos y ojalá todos ustedes junto a sus familiares se encuentren gozando de salud. Vamos a comenzar una nueva etapa de la educación de una manera diferente, porque vamos a tratar de estar con ustedes desde nuestros hogares, haciendo lo que creemos pertinente. De todos modos, vamos a hacer lo posible para que las cosas que expliquemos aquí lleguen satisfactoriamente hasta cada uno de ustedes. Y cualquier inquietud, vamos a tratar de mantenernos en contacto para siempre contestarle favorablemente. Vamos a hacer cada uno un poquito de sacrificio y veamos qué resultados esperamos. Antonio Acevedo, teléfono 809-736-0116, la casa. Celular 809-399-0392. Correo electrónico antonioacevedo@docente.utesa.edu. Esta asignatura de cálculo 1 para estudiantes de mecanografía, contabilidad, administración, tiene como objetivo principal hacer que el estudiante tenga algunos conocimientos relacionados de cálculo pertinente a lo que es su carrera profesional. Y en este aspecto vamos a ver algunos elementos relacionados con la geometría analítica, distancia entre dos puntos, la recta, pendiente. Vamos a tratar también algunos elementos que se relacionan con límites de funciones, sus propiedades, sus aplicaciones, y luego vamos a analizar todo lo concerniente a lo que es la derivada, sus funciones, sus principios, sus propiedades y cómo estas propiedades se aplican a algunas carreras relacionadas con ustedes como estudiantes. El cálculo en este caso es bastante importante porque al final podemos analizar algunos problemas y situaciones donde se maximizan y minimizan costos, precios, cómo esto se aplica a la economía. En fin, vamos a hacer todo lo posible para que definitivamente el programa quede lo más sintético posible, de tal manera que a ustedes les llegue lo que podamos explicar aquí con facilidad, esperando que ustedes practiquen constantemente los ejercicios que les expliquemos aquí y que atiendan, porque ya ustedes saben que tenemos ciertas restricciones, limitaciones. Esta modalidad es la primera vez que la vamos a aplicar y en ese aspecto hay problemas diferentes. Vamos a tratar en todo lo posible para que la práctica que le enviemos, los ejercicios que le enviemos, ustedes lo analicen, lo hagan. ¿Qué vamos nosotros a tener presente para corregir los ejercicios? Cada parcial tendrá un valor de 20 puntos. Vamos a tratar de que antes de cada parcial veamos algunas prácticas. Esas prácticas van a tener un valor de 5 puntos, 4 puntos, en fin.
La suma de los parciales con esas prácticas tendrán un valor de 90 puntos. Y al final siempre, por la presencia de ustedes en la universidad, por la realización de las tareas y ejercicios, ustedes tendrán 10 puntos adicionales para que sumen en total los 100 puntos. De todos modos, nosotros esperamos sacarle provecho a esta nueva modalidad y esperamos que también ustedes le sepan sacar resultados positivos. La nueva modalidad trae como consecuencia que no podamos o no podemos perder tiempo, y en ese aspecto siempre iniciamos el primer día con la clase. De tal manera y de todos modos vamos a hacer lo posible por darle inicio formal a la clase en el día de hoy con la primera temática. Vamos a tratar de que el primer día o en la primera semana vamos a darle los conceptos teóricos, los ejemplos que haya que explicarle de cada tema o unidad. Ustedes ese material lo tendrán en la plataforma de la universidad o lo podrán ver en otra plataforma virtual, digamos YouTube, digamos videos, conferencias, en fin, ustedes van a tener en sus manos el material que vamos a tratar. Tendrán una semana para que realicen las prácticas y ejercicios que uno le deje de cada tema, y después vamos a recibir de parte de ustedes las dudas para aclarárselas cuantas veces sean necesarias, porque en este caso no se aprende con dudas. De tal manera y de todos modos estamos prestos a aclararles las dudas cuantas veces sean necesarias. Pero espero que ustedes estén atentos, que atiendan bien las explicaciones. Vamos a estarle dando el material que sea necesario, de tal manera que ustedes puedan llenar los requisitos y obtener los resultados que ustedes esperan de la asignatura. Yo espero que este primer día hayamos tenido una conversación amena, y simplemente decirles: sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa de la educación de ustedes como profesionales. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, y eso es precisamente lo que esperamos. Nuestra primera clase se llama Distancia entre dos puntos del plano, y decimos lo siguiente: la distancia entre dos puntos del plano P, X1, Y1 y Q, X2, Y2 viene dada por la fórmula, distancia de P a Q va a ser igual raíz cuadrada positiva de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esto significa que
se toma en primer lugar los elementos del segundo punto, que en este caso es Q, y le vamos a restar respectivamente a los elementos del primer punto, que es P. Por eso decimos x cuadrado menos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. El resultado que salga de ahí, lo mínimo será 0, porque es una distancia no dirigida. Significa que siempre o es positiva o lo mínimo que sale de la fórmula es 0. Por ejemplo, y voy a explicarle primero cuando los puntos tienen sus coordenadas o esos números son positivos, y luego qué ocurre si hay algún punto que tiene un número negativo. Veamos. Ejemplo. Halle la distancia entre los puntos A 4,6 y B 8,6. Tenemos un ejemplo donde las coordenadas o los números que me representan esos puntos son positivos. Vamos a escribir la fórmula para relacionarnos con ella siempre. Distancia que hay entre el primer punto, que es A, y el segundo punto, que es B. Vamos a repetir la fórmula, porque la fórmula es general. Y tenemos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sustituyendo a los elementos del segundo punto, que es B, le vamos a restar los elementos del primero, que es A. Al final vamos a hallar la raíz cuadrada de lo que resulta. Y eso va a ser igual raíz cuadrada de x2. ¿Quién es x2? En este caso, A tiene x1, y1. Y B, que es el segundo, tiene x2, y2. Luego, sustituyendo en la fórmula, x2 vale 8 menos x1, que vale 4 al cuadrado, más y2, que vale 6 menos y1, que vale 6 al cuadrado. Nos queda que la distancia que hay desde A hasta B va a ser igual a 8 menos 4, 4 al cuadrado, más 6 menos 6 me da 0 al cuadrado. Luego 4 elevado al cuadrado me da 16, más 0 me da 16, y la raíz cuadrada positiva de 16 me da 4. En consecuencia, decimos que la distancia que hay desde el punto A al punto B es equivalente a 4. ¿A 4 qué? A 4 unidades del plano. 4. Positiva en este caso. Después de ese ejemplo, terminen, revisen bien, para que pasemos ahora a explicarle un ejemplo donde por lo menos uno de los números o coordenadas del punto sea negativo. A ver qué se hace en ese caso cuando aparece un número negativo. En ocasiones, los puntos no están representados con números positivos. Es posible que aparezca algunos de sus números que sean negativos, y que tampoco la raíz sea exacta. Veamos qué hacer cuando esto sucede. Si en el dado caso la raíz no es exacta, es conveniente entonces que el resultado se escriba con 2 cifras decimales. Veamos.
haya la distancia entre los puntos M menos 6,5 y P 4, menos 3. En este caso esto viene siendo X1, Y1, este viene siendo X2, Y2, y escribimos la fórmula para recordarla. Y tenemos entonces que la distancia que hay desde M, que es el primer punto, a N, que es el segundo, va a ser igual, escribimos la fórmula, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y eso va a ser igual a X2, 4, menos, ese signo menos es el de la fórmula. Cuando el número X1 o Y1 son negativos, vamos a escribirlo en un paréntesis pequeñito con su signo, para no confundirlo con el signo de la operación. Lo elevamos al cuadrado más menos 3, que es negativo, lo escribo igual, menos 5 para Y1. Todo eso elevado al cuadrado. Y aquí tenemos entonces que menos por menos va a dar más. Y tenemos entonces que la distancia que hay desde el punto M a N será igual a 4, y menos por menos me da más, elevado al cuadrado, más menos 3 y menos 5, si sumamos dos cantidades negativas, dejamos el mismo número, el mismo signo, y sumamos esas cantidades y me da menos 3 y menos 5, menos 8 al cuadrado. Luego 4 más 6 me da 10 al cuadrado más negativo 8 al cuadrado. 10 elevado al cuadrado significa 10 por 10 y me da 100. Toda cantidad negativa elevada al cuadrado me da positivo. Menos 8 al cuadrado significa menos 8 por menos 8 y eso me va a dar 64. Y esto va a dar la raíz cuadrada de 164. Si usamos la calculadora, y busquemos la raíz cuadrada de 164 con dos cifras decimales. Y tenemos, ustedes buscan la calculadora donde dice raíz cuadrada, símbolo de la raíz cuadrada. Escriben después de esa raíz 164 igual y le sale 12.86. Como es con dos cifras decimales, después de la tercera cifra, si el número es más pequeño que 5, se deja igual, pero si es más grande de 5, le aumentan 1 y sería 12.81. Entonces la respuesta correcta con dos cifras decimales sería 12.81. Lo que le decía, ustedes van a la calculadora, marcan el símbolo de raíz cuadrada, colocan el número de que se trata, que en este caso es 164 igual, y le sale 12.8062. Como la tercera cifra es mayor de 5, usted el 0 lo reemplaza por 1 y por eso le da 12.81. Si la tercera cifra es menor de 5, usted la anula y coge entonces las dos primeras cifras decimales y le quedaría en este caso, si en vez de 6 hubiera sido 3, 4,
entonces usted hubiera cogido 12.80. Pero vamos pues a tratar de que no queden dudas. Y vamos a explicarle un ejemplo número 3, por si acaso quedó alguna duda. Ejemplo número 3. Halle la distancia entre los puntos A, 5, menos 7 y C, 0, menos 9. En este caso sería X1, Y1, X2, Y2. Vamos a escribir la fórmula siempre para tenerla bien presente. Y tenemos que la distancia entre los puntos A y C es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Sustituyendo, X2 vale 0 menos X1 que vale 5 al cuadrado más Y2 vale negativo 9 menos Y1. Como Y1 es negativo y lo voy a restar, recuerden ustedes que se escribe ese número negativo en un paréntesis pequeñito para no confundirlo con el signo menos de la fórmula de la distancia. Tenemos entonces 0 menos 5, distancia que hay desde A hasta C, raíz cuadrada, 0 menos 5 me da menos 5 al cuadrado, más negativo 9, y menos por menos me da más 7 al cuadrado, menos 5, toda cantidad negativa al cuadrado me da positiva, 25, menos 9 más 7 me da negativo 2 al cuadrado, y eso me va a dar entonces la raíz cuadrada de 25, y toda cantidad negativa al cuadrado me da positiva, más 4, y me va a dar raíz cuadrada de 29. Y utilizando la calculadora, igual que ahorita, raíz cuadrada, coloco en esa raíz cuadrada el 29, igual, y me da 5.385, 5.385, y como la tercera cifra es 5 o mayor de 5, entonces al 8 le aumento 1 y la respuesta correcta hubiera sido o es 5.39, por lo que le expliqué ahorita. La distancia entre dos puntos tiene variadas y múltiples aplicaciones. En este caso, vamos a tratar de ver 3 aplicaciones. La primera aplicación, cuando podemos determinar si los vértices de un triángulo forman un triángulo rectángulo, si el triángulo es isósceles o si el triángulo es de otra clase. También podemos utilizar la fórmula de la distancia para probar o demostrar o determinar si dos o más puntos son colineales. Vamos a comenzar las aplicaciones por la última referencia, que es lo que se llama puntos colineales. Y vamos a ver aquí lo que son puntos colineales.
claro, esto lo van a ayudar a ver en el material. Observen bien, cuando hablamos de puntos colineales, analicemos y observemos esta línea recta, por ejemplo. Supongan ustedes que yo tenga aquí en esta línea recta 3 puntos cualesquiera, A, B, M. Son colineales porque los 3 pertenecen a la misma recta y están en la misma dirección. ¿Cómo yo aplico la fórmula de la distancia para darme cuenta de que son colineales? Simplemente el segmento de recta que va desde el primer punto que es A al último que es M, simplemente lo compruebo diciendo que el segmento AM, desde A hasta M, es igual a la suma de los segmentos intermedios BM. ¿Cómo yo lo voy a conseguir? Buscando las 3 distancias, y la fórmula de los puntos colineales me está diciendo a mí simplemente que los puntos van a ser colineales o pertenecen a una misma recta siempre y cuando yo pueda demostrar que la distancia mayor, que va desde A hasta M, va a ser igual a la suma de las 2 distancias menores, AB más BM. Si yo demuestro eso, los puntos son colineales. Si eso no se cumple, los puntos no son colineales. Veamos un ejemplo. Determine o pruebe si los puntos dados son colineales o no. A menos 2,0, B 1,3, C 3,5. Como estamos trabajando con aplicaciones, no hay necesidad de utilizar la fórmula, sino simplemente la recordamos. Y vamos a hallar 3 distancias: la que hay desde A hasta B, la que hay desde B hasta C y la que hay desde A hasta C. La que sea más grande debe ser igual a la suma de las 2 más pequeñas. Si eso sucede, los 3 puntos pertenecen a la misma recta y son colineales. Veamos. Primero, voy a hallar la distancia que hay desde A hasta B. Vamos a recordar la fórmula. Siempre a los elementos del segundo se les restan los elementos del primero. 1 menos. Como lo que voy a restar es negativo, recuerden ustedes, siempre colocarlo en un paréntesis negativo. Más 3 menos 0 al cuadrado. Menos por menos me da más. Y tengo 1 más 2 al cuadrado más 3 menos 0, 3 al cuadrado. 1 más 2 me da 3, al cuadrado me da 9 y 3 al cuadrado me da 9. Luego, la distancia que hay desde A hasta B va a ser igual a la raíz cuadrada de 18, y la raíz cuadrada de 18, busquémosla usando la calculadora de nuevo. Buscamos la raíz cuadrada, colocamos dentro
El 18 igual 4.24 con dos cifras decimales. Distancia que hay desde A hasta B, 4.24. Ahora, B. Vamos a hallar la distancia que hay desde B hasta C. Igual a los elementos del segundo, que es C, vamos a restarle las coordenadas a los elementos del primero, que es B. 3 menos 1 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. 3 menos 1, 2 al cuadrado, más 5 menos 3, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4, más 4 da raíz de 8, y la raíz de 8 da 2.83. Nos queda entonces ahora distancia que hay desde A hasta C. A los elementos del segundo C le voy a restar los elementos de A, y eso va a ser igual a 3 menos, como lo que voy a restar es negativo, recuerden ustedes colocar ese número en un paréntesis para no confundirlo con el signo de la operación, más 5 menos 0 al cuadrado. Menos por menos da más, y me queda raíz cuadrada de 3 más 2 al cuadrado más 5 menos 0 al cuadrado. 3 más 2 me da 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, más 25. Y esa distancia desde A hasta C vale la raíz cuadrada de 50, que es 7.07 si usamos la calculadora. ¿Cuál es la distancia mayor de las tres? Observen, la distancia que hay desde A hasta B me da 4.24. La que hay desde B hasta C, 2.83. Y la que hay desde A hasta C, 7.07. Luego, para probar que son colineales, el segmento que va desde A hasta C, que es la mayor, debe ser igual a la suma del segmento que va desde B hasta C más el segmento que desde A, segmento que va desde A hasta B más el que va desde B hasta C. Sacamos para acá por el espacio. AC vale 7.07. Y eso debe ser equivalente a 424 más 283. Luego 7.07 es equivalente a la suma de 424 más 283, que también me da 7.07. En conclusión, como se cumplió esa propiedad, los puntos son colineales. El segmento mayor es equivalente a la suma de los segmentos menores. Los puntos son colineales por esa propiedad. Analicemos otro ejemplo y veamos si estos tres puntos son colineales o no, siguiendo la misma situación. Y tenemos en primer lugar A, distancia que hay desde M hasta N, va a ser igual a la raíz de menos 2 menos 0 al cuadrado más 6
menos 5 al cuadrado. Menos 2 y menos 0, aquí me da menos 2 elevado al cuadrado. Y 6 menos 5 me da 1 al cuadrado. Negativo 2 al cuadrado. Toda cantidad negativa al cuadrado me da positivo. 4 más 1 al cuadrado me da 1 y me da raíz de 5. Y en consecuencia la raíz de 5 es equivalente a 2.24. Vamos a verificar esto. Raíz cuadrada de 5. 2.236, 2.24. Si usamos la calculadora. Hallemos ahora la distancia que hay desde N hasta P. A los elementos de P, el segundo, le restamos los elementos de N. Tenemos 1 menos 2. Este lo colocamos entre paréntesis por lo que vimos ahorita, que es negativo, elevado al cuadrado, más 3 menos 6 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado, y 3 menos 6 me da negativo 3 al cuadrado. 1 más 2 me da 3. 3 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado. Y esto va a dar 9 más 9. Y 9 más 9 me da 18. Y 18 equivale, raíz de 18 equivale a 4.24. Usando la calculadora. Encontremos ahora la distancia que hay desde M, que es el primer punto, hasta P. A los elementos del segundo, que es P, les restamos los elementos del primero. Raíz cuadrada de 1 menos 0 al cuadrado más 3 menos 5 al cuadrado. 1 menos 0 al cuadrado da 1 al cuadrado más negativo 2 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1 más 4. 1 más 4 me da 5. Y la raíz de 5 me da 2.24. Luego, ¿cuál es el mayor de los segmentos? 4.24. Entonces yo tengo que el mayor, en este caso, desde N hasta P, que es el mayor, aunque esté en el medio, debe ser igual a la suma de los dos segmentos menores. En este caso, va a ser igual, debe ser igual a MN más el último, MP. Implica que NP vale 4.24. Debe ser igual a la suma de 2.24 más 2.24. Y tenemos que 4.24 es diferente a 2.24 más 2.24 me da 4.48. No son iguales. Por tanto, concluimos diciendo que los puntos no son colineales. Los puntos no son colineales. Creo que por el día de hoy ha sido suficiente. Es posible que haya faltado algo de la aplicación, como
les decía al principio, triángulos, rectángulos, isósceles, y la parte que queda de la aplicación, si Dios quiere, la veremos en la próxima clase. Ya ustedes tendrán ejercicios que lo podrán ver en la plataforma relacionado con lo que yo acabo de explicarles, y nos veremos, si Dios quiere, próximamente. Pasen feliz día y que todos estén bien junto a sus familiares. Fue un placer haber compartido con ustedes en esta primera experiencia.